fortalecimiento de esta área, pero no los puedo, pues no puedo darles yo un temario completo de cuidados paliativos y dolor porque sería una locura, ¿no? En 6 meses no se puede. Lo importante es que lo sepan identificar en la siguiente etapa y cuando estén solitos en el servicio y bueno, ya más adelante que les quede alguna, em, alguna enseñanza cuando estén haciendo la especialidad o a lo que se quieran dedicar, ¿no? Sobre todo en la parte legal, ¿no? Porque si nos ponemos a revisar toda la anatomía, toda la farmacología, etcétera, pues no nos va a dar tiempo. Lo importante es esa. Por eso les pregunto, ¿qué les dieron de introducción? O sea, ¿cuál es el fin de esas pláticas? Me hacen súper bien porque pues, yo no recuerdo que nos hayan dado nada más que hola, estas son las plazas y bye bye. O sea que Pero los metieron al hospital así sin saber nada. no me acuerdo. Ah, bueno, acuérdate que nosotros sí llevábamos clases en hospital. Ustedes Ah, a lo bueno. mejor como, qué pena, ¿no? Pero, Sí. pero nosotros sí teníamos clases con paciente, hacíamos unas guardiecillas por ahí, como que nos iba cayendo el estrés poco a poquito y ustedes más bien siento que sí los van a aventar así al hospital sin haber visto ni siquiera a sus amigos. O sea, ni modo, ¿no? Les tocó así. Entonces no sé cómo yo daría una plática para introducción al internado, si es pues algo que existe desde hace muchos años, que todas las generaciones hemos ido ahí amoldando, ¿no? Para bien o para mal, lo hemos ido transformando, así es. Pero en mi caso, esta materia sí es para que ustedes tengan ciertas tablas y como cada vez la situación jurídica se pone pues un poquito más dura, también tiene que ver los cambios de gobierno. A veces no nos gusta hablar del tema, pero tiene que ver, pues, o sea, mm, la cultura en la que nos enfrentamos, el tipo de paciente y la tecnología médica nos van a ir llevando poco a poco a cambiar esa situación. Entonces, no espero yo que hasta que salgan del internado y entren a paliativos, recuerden ustedes esta clase, ¿no? La cosa es que cada fase la vayan aprovechando, ¿no? Bueno, lo que se pueda. Por eso traté de hacerles un temario tan amplio desde anatomía hasta aspectos legales, para que ustedes puedan irse al internado y decir, ah, ok, sí, este formato se tiene que llenar, los medicamentos se dividen así, a este paciente a lo mejor le duele por aquí, la semiología del dolor. Entonces, pues sí, básicamente eso es una introducción ahora que se van a ir a enfrentar a un paciente sin haber hecho absolutamente nada de clínica, ¿no? Se durmieron, yo creo. No. Ah, No, ok, aquí ah, estamos. ok. Hoy le toca la clase a, Pues vamos a continuar con los temas que quedaron pues pendientes el miércoles pasado. a ver, El de urgencias paliativas ujú, y el... no me legalidad. acuerdo. Ajá, legalidad. Bueno, ¿quién va a dar la clase? Ah, pues ya está abierto para compartir pantalla. Ay, Yo, doctora discúlpame, espera. Tadeo, la voy a ir A ver, compartiendo. porfa. Ah, sí. Adelante. Ahí pueden ver la diapositiva de obstrucción. Sí. Ok. Yo también. Entonces, de aquí voy a continuar entonces, doctora. Creo que aquí fue donde nos quedamos. Bueno, ahora continuando con obstrucción intestinal, pues esta urgencia en cuidados paliativos se definía como una interrupción del tránsito intestinal normal, ¿no? Y básicamente va a estar causado por ya sea procesos intraluminales, o sea, que estén afectando el tránsito intestinal desde la luz del intestino,
o extraluminales, como en este caso ya puede ser pues todo lo que quede por fuera de la luz del intestino, ¿no? Que en este caso ya pueden ser tumores por efecto de masa o inclusive adhesiones, ¿no? O adherencias. O también pues están las alteraciones funcionales, que estos ya serían más hacia posibles alteraciones neurológicas que se puedan estar dando en el paciente. Pues como tal, el cuadro clínico clásico de una obstrucción intestinal, pues el paciente va a manifestar que tiene distensión abdominal, puede ser que presente vómitos, dolor abdominal y también pues inhabilidad para pasar gases por la obstrucción. Además de pues estreñimiento, ¿no? Como tal, algún estudio pues complementario que podemos utilizar en este caso para poder observar la obstrucción intestinal puede ser la radiografía, en este caso como la que se observa en la diapositiva, pues se observa cómo se ven las asas intestinales, pues en este caso llenas de aire o gas. Como tal, el tratamiento o manejo así de manera muy resumida, pues va a ser uno etiológico, que aquí sí va a ser dependiendo del proceso que la esté causando, pues sería una intervención quirúrgica para remover lo que esté causando la obstrucción, o también pues un manejo sintomático en donde pues en la bibliografía que consulté se manejaba con colocación de sonda nasogástrica y también administrando líquidos intravenosos al paciente. Es importante mencionar que sobre todo en los pacientes en cuidados paliativos, pues estas obstrucciones se pueden complicar principalmente con infecciones, ¿no? Y pues es muy importante que estemos atentos debido a que pues la infección puede evolucionar en ciertos casos hasta un choque séptico. Ahora continuando, tenemos a la crisis de pánico, que esta se define como pues, episodios repentinos e impredecibles de intenso malestar y miedo, y va a estar presente sobre todo pues, en pacientes que ya tengan previamente un diagnóstico de algún trastorno de ansiedad preexistente. En sí, pues las manifestaciones que va a mostrar el paciente en cuestión de las físicas, pues va a ser disnea, va a presentar tensión muscular, taquicardia, sudoración y también puede percibir el pensamientos de muerte inminente. En cuestión del tratamiento, aquí pues va a ser primero uno etiológico en el que se va a buscar reconocer cuál es el estímulo que está causando la crisis de pánico y también uno sintomático que ya va a ser justamente para mitigar la ansiedad por la que está pasando el paciente, que sería sobre todo administrando ya sea, pues en este caso, benzodiazepinas como el alprazolam o lorazepam y también el midazolam subcutáneo en casos donde el paciente se le dificulte deglutir, ¿no? Ahora, el siguiente sería el delirio, el cual se define como un estado confusional agudo que resulta de una disfunción orgánica cerebral difusa. Y algo que me sorprendió mucho es que pues en la bibliografía que yo consulté se establecía que este puede estar presente hasta un 85% de los pacientes en estado terminal. Entre las causas, que va a ser muy importante también para el tratamiento, pues está la administración o abstinencia a ciertos medicamentos, también están la deshidratación, infecciones, ciertos disturbios metabólicos como la hipercalcemia o la hiponatremia y también el estado de hipoxia. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer en sí un paciente que tenga delirio? Pues este va a ser un paciente que se va a presentar o que en él podremos ver pues un estado mental fluctuante, va a tener pensamientos desorganizados y también un estado anormal de actividad que suele ser en este caso que los pacientes están agitados, ¿no? Pues ya para hablando del diagnóstico, en este caso se realiza mediante criterios diagnósticos como los que da el DSM-5, en donde pues estos nos hablan ya de ciertos puntos, en donde pues primero se ve acerca de si el paciente presenta alguna alteración en cuestión de atención y también de conciencia. Añadido a esto, también la duración o el tiempo que tenga el paciente. En este caso, pues suele desarrollarse en un corto tiempo el delirio. También se agrega otro punto en el cual es ya ver si el paciente tiene alguna alteración cognitiva, como pueden ser ya empeoramiento en la memoria, de la orientación, del lenguaje o de la percepción.
También pues que estas alteraciones cognitivas y también alteración en la atención y conciencia que no se puedan explicar por otro diagnóstico. Y pues finalmente que exista algún tipo de evidencia en el historial del paciente de qué es lo que lo está desencadenando, ¿no? En cuestión del tratamiento, pues aquí sí se va a buscar primero resolver cuál es la etiología que está causando o desencadenando el delirio, y también se puede pasar a dar, pues en este caso, sedar al paciente, ya sea con neurolépticos como el haloperidol, la risperidona, o ya directamente con una benzodiazepina, que sería el midazolam. Ahora tenemos la siguiente urgencia, que sería la convulsión, que estas se definen como episodios de actividad neuronal incontrolada y excesiva a nivel de la corteza cerebral, desencadenada por una descarga súbita. Pues es importante reconocer aquí que las convulsiones pueden estar presentes en pacientes que tienen ya sea tumores cerebrales, que pueden ser tanto tumores primarios como metástasis, pacientes que presenten o que presentaron en algún momento un evento vascular cerebral, también la abstinencia a ciertos medicamentos o sustancias, y por último, ciertos desórdenes metabólicos como la hiponatremia. En sí, pues el diagnóstico va a estar basado en la anamnesis que le realicemos al paciente, en la historia clínica de esta misma en cuestión de sus antecedentes, y también en la utilización del electroencefalografía, que en este caso pues nos va a ayudar a determinar en conjunto con todo lo demás cuál es el tipo de convulsión que tiene el paciente. En cuestión del tratamiento, aquí se maneja primeramente un manejo inicial en donde pues nosotros nos tenemos que asegurar que el paciente se encuentre pues en un entorno seguro o relativamente seguro, y también que su vía aérea pues esté abierta, ¿no? En cuestión de medicamentos que se pueden llegar a utilizar, pues están en cuestión de las benzodiazepinas, está el midazolam administrado por vía bucal o intramuscular y el diazepam rectal. Y también tenemos en los anticonvulsivantes al valproato sódico y a la fenitoína. Y ya casi para terminar, tenemos después al síndrome de vena cava superior, que pues este es un síndrome que se va a caracterizar por presentarse cuando exista una obstrucción a nivel de la vena cava, cuando pues la sangre esté retornando hacia la aurícula derecha. Como tal, pues las etiologías van a ser todos aquellos padecimientos que obstruyan este flujo, ¿no? En donde destacan ya sea tumores o adenopatías que estén presentes en el hemitórax derecho y por ende pues puedan causar esta obstrucción. Otras iatrogénicas como la trombosis secundaria a una colocación de catéteres centrales, y otras que también pues en este caso ya sería a nivel del cuello, como puede ser el bocio. En cuestión de las manifestaciones, están los primeros tres que suelen considerarse como la triada o los síntomas, los signos cardinales en sí del síndrome de vena cava superior, que son el edema en esclavina, que es este edema que se presenta a nivel de la cara y de las extremidades superiores. Seguido de esto, pues está la cianosis también a nivel de la cara y las extremidades superiores, y también pues que se evidencie la presencia de circulación colateral toracobraquial. Los pacientes en sí, además de estos tres, pueden presentar disnea, cefalea y en algunos casos somnolencia. El diagnóstico va a estar, pues, sobre todo orientado hacia evidenciar que sí existe un proceso que esté obstruyendo el flujo o el retorno venoso hacia la aurícula derecha, en donde pues se pueden utilizar estudios de imagen como la tomografía o la resonancia magnética. Y ya por último, pues el tratamiento va a ser variado. Sin embargo, pues en el caso de tumores está la quimioterapia y la radioterapia. Y también pues encontré que se puede utilizar también la colocación de un stent para poder pues otra vez restablecer el flujo momentáneamente, ¿no? Y ya por último tenemos una pues urgencia que la encontré que se denominaba como una urgencia especial en medicina paliativa, que es la claudicación familiar. Que esta básicamente va a ser una sensación por parte del familiar
que no puede seguir pues atendiendo en este caso al enfermo, ya sea por agotamiento físico o psíquico, ¿no? En este caso, pues esta sí se determina de intervención inmediata, debido a que va a ser muy importante que el cuidador, en este caso, retome pues en sí los cuidados que le está dando al paciente, porque pues al no recibir el paciente esos cuidados, pues la calidad de vida de este mismo puede decaer o declinar sustancialmente, ¿no? Y también pues el paciente puede fallecer en algunos casos. Como tal, pues el manejo que encontré que se le tiene que dar a este tipo de situaciones o urgencias, pues es primeramente buscar controlar los síntomas del paciente para pues intentar mitigar en este caso la situación. Después de eso ya iniciaría como tal la comunicación con la familia, que esta pues va a ser clave porque es la familia quien tiene estos sentimientos en sí, de que ya no puede seguir cuidando al paciente porque están agotados, ¿no? Y en sí, pues también es muy importante que en esta comunicación que se tenga con la familia o los cuidadores, se recuerde muy claramente cuáles son específicamente los objetivos que se establecieron en algún principio, pues en qué consistía el tratamiento y cuáles eran los objetivos que se querían lograr y sacar de este mismo. Y sobre todo, pues esclarecer posibles dudas que el cuidador o familiar puede tener, ¿no? Seguido de esto, pues buscar también estrategias que puedan favorecer la comunicación que se tiene entre el paciente y su familia y sobre todo también pues buscar reforzar de alguna manera la labor que realizan los cuidadores, ¿no? Porque pues en este caso es en realidad el cuidador el que está ofreciendo pues el tiempo de dar la atención al paciente que se encuentra en cuidados paliativos. Y por mi parte sería todo, doctor. Esta es la última ya. Ok, sí, cuando dijiste adhesiones son adherencias, sí, estás en lo correcto, es adherencia. La otra que estuviste mencionando hace un segundo, antes de la claudicación, era el síndrome de vena cava con una manifestación clínica de edema en eslavina. Se llama eslavina porque así era la capa que cubría a los monjas, y ese es el área que va a ser afectada. La afección es que puede tener mucho dolor de cabeza y se pueden sentir ahogados, por eso es una urgencia, porque el paciente se puede ahogar y necesitas atenderlo. A lo mejor no es tan posible meterle stents por la situación médica que presenta el paciente. O sea, van a ser casos ya muy avanzados de alguna enfermedad oncológica. Pero lo que lo va a llevar al hospital a que ustedes los atiendan es que se van a estar ahogando o van a sentir un dolorazo de cabeza que no se va a quitar con desinflamatorios, incluso con opioides también toca sedar. Bueno, y por último, la claudicación familiar, no son dudas que tiene el paciente ni son sentimientos, son es un síndrome que se llama burnout, que también lo pueden presentar ustedes a nivel laboral. No más que el familiar, al ser una persona emotiva ligada al paciente, no lo va a representar así, pues no se va a quejar como se queja uno del trabajo. Estoy muy cansado, estoy muy estresado. No. La claudicación familiar en el área latina es súper común y casi nunca se detecta porque estamos muy acostumbrados a que los familiares correteen pues los insumos, incluso es bien fácil decirles, llévatelo a tu casa, pues ahí ya para que se muera en 6 meses, ¿no? Los familiares tienen que dejar sus trabajos, incluso tienen que dejar familias para poder atender a un familiar que no puede valerse por sí mismo. El riesgo de que muera el paciente cuando la familia claudica es porque este paciente en específico pues depende hasta para ir al baño, para comer, para tomar agua, y por eso es que puede morir en el inter. Otra de las cosas graves que pueden pasar en este sentido es que el familiar que cuida se muere. Ya me ha pasado a mí que se muere primero el familiar que lo está cuidando porque está súper estresado y súper descuidado a nivel de salud desde hace muchos meses porque nadie lo ve. O sea, ni él mismo se da cuenta que está quemado, burnout,
así se llama. Y esa es la intención de mencionarlo como una urgencia paliativa. Por supuesto que aquí eso no existe para tomarlo en cuenta, al contrario, ¿no? Pero en otros lugares, sobre todo pues Estados Unidos y así, claro que presentas una solicitud de que tú ya no puedes con el paquete, y de hecho es que todo va generando como un protocolo, ¿no? Cuando hay un paciente en Estados Unidos que está malito, que ya va a cuidados paliativos, se le hace una historia clínica y se les hace como que lo estadifican, ¿no? Si el paciente no está tan mal, hay enfermeros que van y les ayudan con algunas cosas. Si está muy mal, tienen enfermeros que los cuidan. Y si está de plano que súper mal, pues el paciente lo mandan a un hospice, que es un hospital dedicado específicamente para paciente terminal, donde hay enfermeros 3 veces al día, pero no es la misma entrar de turno y cambiarte los pañales, darte de comer, bañarte, que ser tu pareja todo el santo día, dedicarme a ti, ¿no? No es la misma. Entonces, cuando está pasando esto, los familiares avisan a sus médicos y se hace la entrega del familiar y todo, ¿no? Para que el paciente pueda ser atendido y el familiar disminuya la carga, y también se le da atención psicológica y todo tipo que requiera, pero pues aquí no hay, lo importante es que lo detecten, pues. Y generalmente aquí en México, ¿cómo lo pueden detectar? Bueno, es que casi no han ido a hospital ustedes, pero son esos clásicos familiares que están enojados, que se pelean con todo el mundo, que amenazan con ir a la dirección. Cuidado, porque esos generalmente están así porque ya están hartos, cansados de una situación que nadie les ayuda, ¿no? Y que venga alguien y les diga, bueno, pues ya llévatelo para que aquí, pues no ayuda para nada. Entonces, eso es lo importante de esa urgencia en el paciente terminal. ¿Ok? Bueno, ¿quién más va a dar clase hoy? Yo voy a compartir pantalla. Ok, adelante. ¿Ya empezaste o qué? ¿No? Bueno, Escucho. ¿Me escucho? Sí, sí te escuchas. Ah, ok, ok. Ujú. Bueno, mi nombre es Bárbara Castro y yo les voy a hablar sobre la legalidad para el manejo del dolor. Bueno, antes que un compromiso legal, nosotros como médicos y pues en la medicina paliativa, tenemos un compromiso moral, ¿no? Entonces, recordemos rápidamente nomás los 4 principios de la bioética, que es la no maleficencia, que es como se resume en el riesgo-beneficio, que tenemos que darle un cuidado al paciente que sea más beneficioso que riesgoso y no hacerle daño. También la justicia pues obliga a proporcionarle a todos los enfermos las mismas oportunidades en el orden de lo social, sin excepción de personas y discriminación, y la correcta administración de los recursos sanitarios. La autonomía viene haciendo alusión al paciente, que él tiene el derecho de aceptar o rechazar un tratamiento y delegar su decisión a alguien que actúe en su nombre en caso de que él no esté en las condiciones aptas de hacerlo. Y la beneficencia, que obliga a hacer el bien.
según los criterios del bien del posible beneficiado, como lo tenemos en nuestro logo de medicina, bonum facer, pues hacer siempre el bien, ¿no? Y ya pues pasando a la Ley Federal de Materia de los Cuidados Paliativos, tenemos la norma 166 del título octavo bis. Doctora, una pregunta, ¿sí se dice bis? Título octavo bis. Sí. Sí, ok. Bueno, pues aquí tenemos 4 capítulos. El 1 que es de las disposiciones comunes, el 2 de los derechos de los enfermos en situación terminal, el 3 de las facultades y las obligaciones de las instituciones de salud, y el 4 de los derechos, facultades y obligaciones de los médicos y el personal sanitario. Bueno, el capítulo 1, como lo había dicho, ¿no? Es disposiciones común. El artículo 166, bueno, aquí más que nada se resume que nosotros como humanos, nosotros los humanos, independientemente de nuestro estatus socioeconómico, gustos, preferencias, condiciones físicas, capacidades, etcétera, todos tenemos derecho a un trato digno. El artículo 166 habla más que nada de la cualidad de merecer respeto. El paciente tiene derecho a un trato digno en situación terminal, que lo que le queda de vida sea de calidad. Y esto será por las atenciones médicas necesarias. El paciente merece saber sus derechos y asimismo tener una muerte digna. Bueno, tenemos el artículo 166 bis 1. Aquí más que nada se define qué es una enfermedad terminal delante de la ley mexicana. A todo padecimiento reconocido irreversible, progresivo e incurable que se encuentre en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida sea para el paciente menor a 6 meses. Dentro de los cuidados básicos van la higiene, la alimentación, la hidratación y aspectos vitales para subsistir. Y también habla de los cuidados paliativos que como se encargan de manejar el dolor, los síntomas, y no solo se enfoca en esto, sino que también el paciente, por las condiciones en las que se encuentra, sobre todo necesita apoyo psicológico, social y espiritual. En estos artículos son más que nada para tener en claro ciertos conceptos como la definición de enfermo en situación terminal, que es una enfermedad incurable, irreversible, inferior a 6 meses. La obstinación terapéutica, a este concepto se le conoce como la adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de agonía. Medios extraordinarios, lo que constituye una carga demasiado grave para el enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios. Bueno, pues tenemos el 7, que son los medios ordinarios. Son útiles para conservar la vida del enfermo en situación terminal o para curarlo y que no constituyen para él una carga grave o desproporcionada. También, pues la definición de muerte natural, que es el proceso de fallecimiento natural de un enfermo en situación terminal, contando con asistencia física, psicológica y en este caso espiritual. El tratamiento del dolor, que son todas aquellas medidas proporcionadas por profesionales de la salud orientadas a reducir los sufrimientos físicos y emocional, producto de una enfermedad terminal destinada a mejorar la calidad de vida. También tenemos el artículo 166 bis 2, que este artículo dice que se deben de ejercer los derechos del paciente y los demás ordenamientos aplicables a nuestros pacientes en situación terminal. Y pues ya pues llegamos al capítulo 2, ¿no? Vimos el anterior capítulo de las posiciones comunes y ahora el de los derechos de los enfermos en situación terminal. Bueno, es pues como todo, ¿no? Recibir atención médica integral, ingresar a las instituciones de salud cuando requiera la atención médica y también tiene el derecho de dejar voluntariamente la institución de salud en la que esté hospitalizado.
También tiene el derecho de recibir un trato digno, respetuoso y profesional para procurar su calidad de vida, una información clara al paciente que se le brinde una información clara y oportuna y suficiente sobre las condiciones y sus efectos de la enfermedad, o sea, que se le explique más que nada de los tipos de tratamientos de los que tiene opciones. También el consentimiento informado es muy importante, explicarle qué procedimiento se le va a hacer y él, como les había dicho, tiene el derecho de aceptar recibir el tratamiento o también rechazarlo. Y pues si es así, pues se hace por escrito. Bueno, también, como sabemos, estos pacientes están en constante dolor, ¿no? Por lo que tienen el derecho de recibir medicamentos que mitiguen su dolor, así como también negarse a abandonar o renunciar a un tratamiento que ellos consideren extraordinario, que la ley habla de este tipo de tratamiento y lo veremos más adelante. El paciente también puede decidir si tomar su tratamiento en algún domicilio en particular. Si el paciente se ve muy complicado y su libre expresión o decisiones voluntarias conscientes se ven comprometidas, cuenta también con el derecho de designar a algún familiar para que lo represente en todo caso. También cuenta con el derecho de recibir servicios espirituales, por ejemplo, el de solicitar un padre o un sacerdote, como pues ahí lo ven en la imagen. Tenemos el artículo 166 bis 4, que pues este paciente tiene el derecho de expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento también podrá ser revocado en cualquier momento. Artículo 166 bis 5 dice que el paciente en situación terminal, mayor de edad, que es muy importante, y en pleno uso de sus facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria de un tratamiento curativo y como consecuencia al inicio del tratamiento estrictamente paliativo en la forma y términos previstos en la ley. Bueno, el artículo 166 bis 6, este artículo trata más que nada de que una vez que el paciente solicita la cancelación de algún tratamiento o procedimiento, el médico y el personal de salud se apeguen de manera que la enfermedad evolucione naturalmente. Es, por ejemplo, cuando el paciente dice, ya no quiero más quimioterapias, pues es normalmente cuando ya está cansado y decide, por así decirlo, vivir lo que le queda por vivir. Bueno, el artículo 166 bis 7, asimismo el paciente se puede retractar y se le puede nuevamente aplicar el tratamiento, solo que necesita ratificar su decisión por escrito. En dado caso de que este paciente haya decidido rechazar el tratamiento, lo puede retomar, por así decirlo. Y artículo bis 8, si el enfermo bueno, aquí también se contemplan a los pacientes menores de edad. En este caso serán representados por sus padres, tutor, persona de confianza o ya sea en un caso así que se deba un juez de conformidad. En estos, el artículo 166 bis 9, bueno, y el 10, bueno, el tratamiento o cuidados paliativos, según la ley, inician a partir de que el médico diga o diagnostique el estado terminal del paciente, igualmente que los familiares tienen toda la obligación de respetar la decisión que tome el paciente terminal, aunque estén en desacuerdo. Los familiares deben de respetar la decisión del paciente. En caso de una urgencia médica, si se presenta una emergencia, el paciente no se encuentra en condiciones de tomar una decisión y que estén ausentes, por así decirlo, en este caso sus familiares o las personas responsables o asignadas, el personal de salud, queda la última decisión.
en ellos está de tomar la última palabra, pues. Y bueno, ya llegamos al capítulo 3. Este capítulo, pues, es de las facultades y obligaciones de las instituciones de salud. Ya vimos las disposiciones comunes, los derechos del paciente en situación terminal, y este, pues, es de las facultades y obligaciones de instituciones de salud. Bueno, estos ofrecerán servicio para la retención de vida a los enfermos en situación terminal. También proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en situación terminal, a sus familiares o a la persona de confianza. De igual manera, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular, la Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para que se les oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en situación terminal o a sus familiares o persona de su confianza. Bueno, aquí, proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad. También fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención médica a los enfermos en situación terminal y garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para la salud. También en el capítulo 4, ya llegamos al último capítulo. Bueno, el capítulo 4 dice que los derechos, facultades, obligaciones de los médicos y el personal de salud. Atrás era el de las instituciones, ya aquí es de recursos humanos, ¿no? Médicos y personal sanitario. Bueno, el artículo 166 bis 14, los médicos y tratantes del equipo sanitario que preste los cuidados paliativos para el mejor desempeño de sus servicios deberán estar debidamente capacitados humana y técnicamente por instituciones autorizadas para ello. Bueno, los médicos especialistas y instituciones de segundo y tercer nivel tendrán las siguientes obligaciones. Las obligaciones de proporcionar toda la información que el paciente requiera para así tomar una decisión libre e informada. También es importante pedir su consentimiento y el consentimiento tiene que ser informado. Se le tiene que explicar qué procedimientos se le van a realizar y por escrito ante 2 testigos. Informar también oportunamente al enfermo en situación terminal cuando el tratamiento curativo no dé resultados. Es decir, ser honestos si el tratamiento no está funcionando como se esperaba y así. Bueno, aquí pues también tiene la obligación el personal de salud de informar al enfermo sobre las opciones que existan de cuidados paliativos. También respetar la decisión del enfermo, en cuanto a la decisión de su tratamiento, si lo va a tomar o no, pues una vez ya que se le haya explicado, ¿no? También garantizar que se le brinden los cuidados básicos al tratamiento del paciente en todo momento y también procurar las medidas mínimas necesarias para preservar la calidad de vida de los enfermos en situación terminal. Bueno, también pues es respetar y aplicar toda y cada una de las medidas y procedimientos para los casos que señala esta ley. Hacer saber al enfermo también de inmediato antes de su aplicación si el tratamiento a seguir para aliviar el dolor y los síntomas tenga como posible efectos secundarios disminuir el tiempo de vida. Es decir, a lo mejor le puede aliviar el dolor al enfermo, pero disminuye su tiempo de vida y se le tiene que informar. También también tienen la obligación o el derecho de solicitar una segunda opinión a otro médico cuando su diagnóstico sea una enfermedad terminal. Y pues siguiente, el artículo 166 bis 16, aun cuando con ello se pierda el estado de alerta o se acorte la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos paliativos con el objeto de aliviar el dolor del paciente. En este caso será necesario que el consentimiento del enfermo. En ningún caso se suministrarán tales fármacos con finalidad de acortar o terminar la vida del paciente.
Es decir, pues eso se resume que el médico pues no tiene el derecho de acabar con la vida del paciente conscientemente, ¿no? Y pues si es así, pues tendrá que, pues se tendrá que hacer responsable a las disposiciones penales aplicables. Y pues estos artículos, el 17, el 18 y el 19, perdón, pues los médicos no por ningún motivo implementarán medios extraordinarios sin su consentimiento. Medios extraordinarios, como ya lo habíamos visto, es una definición de como un tratamiento el cual no sea muy útil, pues. También no deberá aplicar tratamientos o medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios. El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos a los enfermos en situación terminal será sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables. Y ya por último, tenemos el artículo 166 bis 20 y el bis 21, que el médico que por decisión propia deje de proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, será sancionado, o pues por la persona de confianza, será sancionado conforme a lo establecido en las leyes aplicables, y también queda prohibida la práctica de eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal. Bajo el amparo de esta ley, en tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables. Y esto es lo que les puedo decir de la legalidad del manejo del dolor según la norma 166 y lo dicho por la Ley Federal en materia de cuidados paliativos, según el título octavo bis. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo te sentiste, doctora? ¿Qué tal el tema? Ah, pues está ¿Estás temblando o así eres tú? como, la voz es la No tengo. sé, siento que te tiembla la voz y ajá, o sea, te fuiste como estresando porque yo les dije desde un principio, este tema, lo difícil que tiene es que se contradice, no sé si te diste cuenta. Ajá. No, pues es que así hablo yo. Bueno, Sí, ok, que se ajá. te vaya quitando porque lo vas a necesitar. Te pasa eso porque no estás segura de lo que estás diciendo. Y en este caso tú no tienes la culpa es que la ley se contradice en todos y cada uno de sus pequeños articulillos. Y Ujú. como tú no lo conoces porque es la primera vez que lo ves y nunca lo has tratado, pues empieza a poner nervioso uno y dice, bueno, leí bien o leí mal, bueno, ya estoy aquí bien Ajá. atorado. Bueno, la cosa es que hay una parte que tú, cuatro, el paciente tiene derecho a firmar un documento. ¿Cómo se llama ese documento? Documento. Ni te regreses. mm, no sé si fui Ah, la sí, única, pero ajá, se en el escuchó. tuyo que tiene derecho a firmar para revocar. Hola. Ah, sí, 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 disculpe. Es que la escuché distorsionada. No la entendí, la verdad. Documento, solo dime cómo se llama ese documento que dice ahí que tienen derecho a firmar. El Si del, no sabes, si reciben el dime, tratamiento o no. no sé. No, no, Ese, no, no, no. En el artículo 4 dice, el paciente tiene derecho a firmar un documento y revocar ¿de qué? ¿Qué documento es? mm, a ver, Si no sabes, dime, no sé. no, no sé. Bueno, ese documento existe en algunos estados de la República, en Sonora no. Entonces, pues aquí ni siquiera, por eso tenemos a veces tan mala praxis, qué pena que se los diga de esa manera, y tan mala atención médica con el paciente terminal, porque estamos acostumbrados a decidir por ellos y eso es incorrecto. Como todo lo que acabas de decir, ¿qué les pareció? ¿Cómo atendemos a la gente aquí? ¿Está bien?
¿Es lo que ustedes esperaban? Bueno, yo sé que no han tenido mucho acercamiento con los hospitales, pero bueno, alguna experiencia han de tener con el manejo hospitalario, ¿no? O con algún familiar, o con algunos conocidos, ¿cómo la ven? Pues que es muy tardado. ¿Qué cosa has tardado? La atención. Es tardado porque nos da miedo, doctora. Nos da miedo decir, no sé, como tú ahorita que estás tardando mucho tiempo en decirme, no, no sé, no lo encuentro, no me acuerdo, no sé. No pasa Ujú. nada, no estoy aquí para ponerle 0, 5, no importa. O sea, esto es un tema que no cualquiera lo sabe. Entonces ustedes, yo no espero que ustedes sepan todo. Yo les voy a hacer miles de preguntas, siempre, siempre, hasta cuando los vea de internos, muchas, y espero que no tiemblen. No pasa nada si me dicen, no sé, doctora, no lo sé, punto. Incluso la misma ley, te lo dije, se contradice. Hay una parte ahí, hay una parte que dice que el paciente puede recibir esos medicamentos siempre y cuando sean para quitarle el dolor. Y luego dice que no importa que les acorte la vida. Y en el siguiente dice, no se debe acortar la vida del paciente porque así es. O sea, el que a ti te dé lástima a alguien no te da derecho a decir, ay, no, ya no quiero que viva. O sea, las personas tenemos problemas y sufrimos y no por eso vamos a decir ya que se acabe la vida, ¿no? O sea, esos son problemas muy específicos y estamos muy acostumbrados a decir o a escuchar en los hospitales, por lo menos en mis tiempos, pobrecito ya estaba sufriendo mucho, le subí mucho la dosis. La gente que estaría en la cárcel por hacer eso son miles y no nada más médicos, también familiares, enfermeros, etcétera. Eso tiene un nombre y se llama principio del doble efecto. Nadie está aquí para acabar con la vida de nadie. En México eso no está permitido y tiene un tiempo de cárcel. El suicidio asistido y la eutanasia, no lo confundan, por favor. Eutanasia no puede existir en México porque eutanasia es un término legal y administrativo. Mientras no se consigne por las leyes en el Senado, eso no puede existir, ¿ok? Y te dan de 8 a 25 años de cárcel por homicidio. ¿Qué dice ahí? Dice homicidio por lástima, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Están dormidos? Bueno, No, aquí parece no. que sí. Aquí estamos, Ah, bueno. Bueno, eso es de los temas más controversiales porque tiene la misma ley muchos cabos sueltos, que es por eso que la especialidad de medicina paliativa apenas se acaba de abrir como opción y tiene mucho tiempo que se está tratando de afianzar y no se puede porque legalmente tiene muchos cabos que a uno como médico lo dejan pues lo dejan volando, ¿no? ¿Cómo voy a yo asegurarles que lo que le puse no acortó su tiempo de vida? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo tú le dices a un juez, no, mire, lo que pasa es que el paciente se estaba ahogando, entonces para que él no sintiera eso, yo le puse tal o cual medicamento? ¿Cómo le hacemos? ¿Me explico? Entonces tienen que saber perfectamente utilizar la farmacología a su favor y las etapas clínicas. Hay otra parte que dice también, el paciente tiene derecho a una segunda opinión siempre y cuando se trate de una enfermedad terminal. Error, no es cierto. El paciente siempre tiene derecho a una segunda opinión. Cualquier persona, cualquier servicio, si tú vas a Telcel y no te gusta, tienes derecho a ir a, no sé, a AT&T y preguntar por otra opinión. Si tú vas con un mecánico y no te gusta lo que él te dice, tienes derecho a ir por una segunda opinión. Pero estamos tan acostumbrados en el área de la salud de decir lo que nuestra idea tenemos de hacerla valer, ¿ok? Entonces no es así. La verdad es que todo mexicano tiene derecho a una segunda opinión. A lo mejor en otros países también, pero pues no vamos a estudiar esa parte, ¿no? Lo importante es que vean que les estoy pidiendo el documento. Este documento que me interesa y a todos nos debe importar se llama documento de voluntad anticipada.
ese pequeño documento que no existe en Sonora y en muchos otros estados es el que determina lo que uno como individuo con sus garantías puede decidir hacer. Es decir, yo como enfermo terminal con este diagnóstico decido que para mi fase tal se haga tal o cual cosa. Pero como no estamos acostumbrados a hablar con los pacientes y decirles la verdad, adivinen cuándo se va a hacer eso. Pues nunca, ¿no? Va a ser difícil que los pacientes reciban esta información porque como médicos no tenemos esa capacidad todavía de sentarnos con el paciente y decirle, mire, este es el estadio en el que está, usted se va a ver así, se va a ver así, estas son las opciones, estos son los manejos con los que contamos, no contamos con los otros, ¿qué quiere decidir usted y cuándo? Generalmente lo tomamos por nuestra mano y les decimos, ay, pues ya mejor que ya no venga porque ¿para qué? Así tengo yo miles de pacientes en la consulta que el oncólogo ya no los ve y una parte de tu descripción dice que el médico que por su voluntad dé de alta a un paciente y no le dé seguimiento se va al bote, ¿dice o no dice? Sí, sí, ¿Te acuerdas de esa parte? Ah, bueno, sí. entonces aquí es muy común en las instituciones que los oncólogos o, bueno, cualquier otro tipo de médico que da ese tipo de diagnóstico a los pacientes los den de alta, sin más. Y la verdad es que los oncólogos, oncocirujanos, internistas, colonoscopistas, coloproctos, endoscopistas, gastros, neumos, etcétera, no están nada más para dar un tratamiento, como el cirujano no nada más está para operar, están para dar un seguimiento. Y dependiendo de las etapas en las que se piden determinados estudios o no, siempre y cuando el paciente lo quiera. Ese documento se dio de alta el 5 de enero del 2009 con Felipe Calderón Hinojosa. Se agregó en el diario de la Federación, en ese entonces el DF, que se llama Documento de Voluntad Anticipada o Directrices Anticipadas. Yo me anticipo y cualquier mexicano que vive en la Ciudad de México o en los otros estados que se van a quedar de tarea para que me digan la otra clase, cuáles son esos estados que sí lo tienen, me anticipo y digo, si yo me llegara a encontrar en una situación vulnerable donde no puedo ni hablar, yo decido que en ese entonces no quiero o si quiero tratamiento y en cualquier momento lo puedo revocar, ¿sí? Es por eso que es muy difícil la ley, porque aparte cada estado es soberano, entonces es muy difícil que aprendamos todo de todos los estados, pero espero que les haya servido esta, pues es nada más una corroboración de datos, porque yo también estaría errando. Yo he tenido que leer esa ley muchas, muchas, muchas veces en miles de situaciones y aún así sigo teniendo dudas. Hay muchas dudas porque hay muchos espacios sueltos. Entonces, entiendo que ustedes por primera vez se queden así como, te noté muchas veces que lo leías y luego abajo leías lo contrario y te quedabas así como, ay, Sí, pues es porque así que es, de, la ley ajá. está, se contradice y lo entiendo, pues no pasa nada, no eres la única, a todos nos ha pasado, ¿no? A todos, así, ay, bueno, pues aquí arriba decía que sí se podía, porque aquí dice que no se puede o sí se puede, pero no se debe. En otra parte dice que el paciente, muy al principio, el paciente tiene derecho a saber la verdad, no sé qué. Sí, es cierto que tiene derecho, pero también tiene derecho a no saber si él no quiere. Y a veces somos como contreras, ¿no? Si el paciente no quiere decir, vamos y le decimos, sí, 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 fíjese que usted tiene, o ahí nos andamos peleando con los familiares. Dígale a su familiar, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, si el paciente tiene temor a escuchar esas palabras, cáncer, terminalidad, se va a ahogar, va a sangrar, le va a doler, ¿para qué le van a decir? Entonces, ¿con quién van a tratar el tema? Es difícil, o sea, tiene muchos recovecos ahí donde el paciente, pues te das cuenta que realmente no es libre 100%, ¿no? No se puede, no es libre. Lo que sí es que nos hemos dado cuenta que sí, aparte de que batalla, lo dejamos mucho a merced
de cómo se vayan presentando las cosas, porque pues qué flojera, ¿no? Entonces el paciente ya no se va a curar, pues mejor que ya no venga, sí, que no venga, pero no lo ponen en ninguna parte. Entonces, pues sí, es un tema muy difícil. ¿Entendieron lo de la eutanasia o quieren que se haga una clase especial para eso? A mí sí se me haría interesante una clase de eso, doctor. Bueno, ¿y quién la va a dar? Ah, pues sí, también, o sea, yo ya di muchas clases, ahora les toca a ustedes. Lo que quiero, yo les puedo dar la clase, pero necesito que me hagan un resumen. Y eso es cuando ya estén ustedes bien informados de la mayoría de las cosas de dolor y paliativos, porque si no, no va a tener caso explicarles nada, pues. Entonces yo les voy a coordinar, yo les voy a dar la clase y les puedo coordinar una mesa redonda para que no anden haciendo comentarios de la eutanasia no está permitida. Cosas así, que valga la pena. ¿Está bien? Está bien. Sí, está bien. Bueno, entonces ya que terminemos esos temas, podemos hacer una sesión de los tipos de muerte. Los tipos de muerte, ahorita han mencionado algunos. Han mencionado ortotanasia, que es la muerte natural, bonita, sin problemas. Sin necesidad de medicamentos, incluso sin necesidad de atención médica, pues. Distanasia es otro. Suicidio asistido y eutanasia son los básicos que vamos a ver en el tema. ¿Está bien? Sí. Ustedes me los mandan como resumen, más ahorita no lo vamos a hacer, ¿no? Pero ya al final es de los factores que me interesa que queden bien establecidos, porque ustedes son los que van a dar pauta en su generación a que se genere el documento aquí de voluntad anticipada. Si no, no tiene caso, pues, o sea, ¿quién lo va a hacer? Y eso pues ya les toca a ustedes. En este verano se trató de llevar al Senado, pero algo pasó que a nadie le interesó, como no generaba dinero, pues no hubo interés por parte de casi nadie y terminaron votando el tema. Como pasa cada año. Y ya. Muy bien, entonces nos vemos el otro miércoles, ¿no? Doctora, Mande. era eutanasia, ortotanasia, distanasia y muerte asistida, ¿no? Esos 4. Suicidio asistido. Perdón. La muerte asistida es otra cosa. Y si encuentran otro, pónganlo, no pasa nada. Ok, gracias. Sale. Muy bien. Muy bien. Gracias, doctora. Pero, no, gracias a ustedes. Estuvo muy Gracias. bien el tema, estuvo muy bien desarrollado, muy bien explicado. Los puntos suelen ser muy enfadosos y estuvo bien. Nada más al final te empezaste a estresar porque hay mucha, pues esa discrepancia, pero todo lo demás lo vi bien. Empezaste a poner así. Creo que se le trabó. No se escucha, doctora.
¿Qué sigue el otro miércoles? ¿Están comiendo? Ah, no, es que como que se le trabó. El otro disculpen. miércoles sigue dolor oncológico y no sé qué otro tema. No. Bueno, ahora cuando veamos dolor oncológico, después de haber visto este tema, ya le van a dar un poquito más de cuerpo a lo que están estudiando, pues. ¿Sale? A lo que vieron el día de hoy. ¿Por qué se tiene que hacer una ley especial para ellos? ¿Sale? Muy bien. Ándale, pues hasta el Sale. miércoles. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye bye. Bye.